Con este vídeo vamos a empezar esto de tener pequeños vídeos para que tengáis más ejemplos resueltos y el primer vídeo va a ser de 4 ejercicios bastante sencillos sobre problemas de calcular probabilidades, ver si son independientes, probabilidades con el O, probabilidades con el I, ese tipo de cosas que hemos visto esta semana en clase. Entonces aquí tenemos el primero, que dice que tenemos una red que está formada por 3 componentes, C1, C2, C3, que se sabe la probabilidad de que falle cada componente, C1, 01, 02, 03, y nos preguntan que esos errores son independientes, y lo que vamos a calcular es la probabilidad de que falle la red. Voy a denotar por probabilidad de C1, va a ser la probabilidad de que falle C1. Voy a cambiar un poquito, voy a quitarlo, voy a poner un tamaño de escritura un poco más pequeño, que se vea mejor. Voy a denotar por PC1, va a ser la probabilidad de que falle una componente de tipo 1, que me dicen que eso es 0,1. Voy a denotar por PC2 la probabilidad de que falle una de tipo 2, que sabemos que es 0,2, eso nos lo dicen. Y PDC3, pues lo que me van a pedir va a ser, lo que me van a dar es la probabilidad de que falle una de tipo 3, que es 0. Y con esa información y que son independientes, pues lo que me piden es la probabilidad de que falle toda la red, que voy a llamar F, en el sentido de que la red no pueda llegar hasta el final. Entonces lo que me piden es la probabilidad de F, y lo primero es que es F, cuando falla esa red. Pues esa red, como está montada en serie, tiene como dos partes, una primera parte y una segunda. Fallará en cuanto falle una de las dos. Entonces esto será la probabilidad de que falle la primera parte o la segunda. ¿Cuándo falla la primera parte? Pues cuando C1 y C2 fallan a la vez. Entonces esto será la probabilidad de que C1 falle y a la misma vez falle C2. En ese caso ya falla la red, o falle C3. Para mejorar un poco la legibilidad de esto le vamos a poner paréntesis. Falla la primera parte o falla la segunda, ya está. Bueno, pues vamos a ir aplicando nuestras normas. Lo primero, ya sabéis que esto no es exactamente una suma, porque podrían fallar las dos a la vez. Entonces esto será la probabilidad del primer sumando, que es C1 y C2, más la probabilidad del segundo sumando, de que falle la segunda parte de la red que tengo montada en serie, pero le tengo que quitar la probabilidad de que las dos partes fallen a la vez, la probabilidad de que falle la primera parte, porque falla C1 y C2, pero a la misma vez también falle C3. Ya lo hemos convertido en probabilidades con el I, y como son independientes, la probabilidad del I es el producto. Entonces tendremos la probabilidad de C1 por la probabilidad de C2 más la probabilidad de C3 menos, aquí volvemos a tener lo mismo con el I, la probabilidad de C1 por la probabilidad de C2 por la probabilidad de C3. Y ya es cuestión solamente de sustituir. La probabilidad de C1 es 0,1, la probabilidad de C2 es 0,2, y aquí tenemos este producto, la de C3 es 0,5, y estas de aquí pues volvemos a saberlas. Esto es 0,1, falle 1, 0,2, que falle también la segunda, 0,5, que falle la tercera. Entonces este tipo de ejercicios son muy sencillos, y lo único que hace falta es tener claro que la probabilidad del O no es directamente la suma, sino que el primero más el segundo menos los dos a la vez, y solo coincide exactamente con la suma en el caso en que no se puedan dar los dos a la vez, y por supuesto que pueden fallar a la vez las dos partes de la red. Bueno, pues una vez que hemos repasado un poquito probabilidades, vamos a el siguiente problema, que dice que nosotros tenemos una componente, vamos a llamarla C, que es bastante fácil que falle. La probabilidad de que falle C, como antes de notarlo por P de C, es 0,01, que es una probabilidad alta, porque una de cada 100 veces me falla. Entonces se decide, para mejorar esto, lo que se decide es, en vez de poner una componente C, pues poner 3 componentes C, en paralelo, con cuyo motivo aumentamos la seguridad, porque nuestra red o cualquier tipo de sistema que tengamos montado aquí
será más seguro que el anterior, porque para que falle, entre comillas, pues tienen que fallar los tres a la vez, y lo que me preguntan es cómo, hasta qué punto hemos mejorado. Bueno, pues vamos a llamar PDF, como antes, a la probabilidad de que falle esta red de abajo, y luego compararemos esta con esta. Pues PDF es la probabilidad de que falle la primera componente, esta de aquí, y la segunda y la tercera. Para no liarnos demasiado, podemos escribir con un poco más de notación, podemos esto llamarlo C1, esto C2, si no aumenta un poco el tamaño. El problema de que piensa que es un error como estoy escribiendo. Vamos a llamar a esto C1, C2 y a esta la vamos a llamar C3. Y aquí por lo tanto tendremos C1, C2, C3. Fijaros que es una notación, solo para no liarnos, porque las tres tienen la misma probabilidad de fallar, son copias de C. Vale. Y una vez que tenemos esto, pues lo que me están preguntando es cuál es la probabilidad de que ocurra este fenómeno. Pensando en que las tres componentes no tienen por qué tener nada que ver unas con otras, que de lo normal es que sean independientes, pues esto será la probabilidad de que falle la primera componente, la C1, por la probabilidad de que falle la segunda componente, la C2, por la probabilidad de que falle esta tercera componente, que es C3, que esto va a ser 0,01 por 0,01 por 0,01. Bueno, el ejemplo está hecho no tanto para repetir esto, sino para ver cómo podemos ver la mejora. ¿Qué quiere decir la mejora? Pues la mejora, la idea es la siguiente. Vamos a llamar M, por ejemplo, a la mejora. Pues lo que pasa es que nosotros originalmente tendríamos nuestra probabilidad de fallo, PDC. Ahora tenemos una nueva probabilidad de fallo, PDF. Y lo que queremos ver es hasta qué punto esto ha mejorado o no. Y eso es lo que se llama la mejora. La mejora es el puntito, el número por el que se multiplica. De forma que si ese número es 1, quiere decir que la probabilidad de fallar antes y después de poner ese es el mismo. Si el número es... lo he puesto justo al revés, perdonad, voy a ponerlo mejor. Lo he escrito al revés, ahora os comento qué quiere decir que lo he escrito al revés. Digo que yo ahora tengo un porcentaje de fallo, que es PDF, lo he puesto al revés, en el sentido de que estaban una al lado de la otra, en el puesto del otro. Entonces este es el porcentaje actual, y a mí lo que me gustaría es compararlo con el porcentaje inicial de fallo, que era el PDC. Entonces lo que se suele hacer es calcularlo a base de poner aquí un numerito, M, que es lo que se llama la mejora, de forma que si ese número vale 1, los dos son iguales y lo que hemos hecho no sirve para nada. Si el número es menor que 1, pues lo que me está diciendo es que ahora el porcentaje es menor que antes, y si es mayor que 1, pues lo que me está diciendo es que esta medida es contraproducente. Entonces este número, pues si es, insisto, 1 me está diciendo nada, si es menor que 1 me está diciendo has mejorado, si es mayor que 1 me dice has empeorado, y dependiendo del número pues puedo sacar. Si ese número es fácil de calcular, ese número M, que nos encontraremos varias veces, es PDF partido por PDM, el fallo actual partido por el fallo original, que es donde yo lo había puesto antes. Y es fácil de calcular. Nosotros sabemos que esto es el actual, que es 0,01 multiplicado por 0,01 y multiplicado por 0,01 y dividido por el fallo anterior, 0,01. Lo cual quiere decir que ese número es ahora, uno de estos se va con uno de estos, y lo que queda es que ahora el porcentaje de fallo es un 0,0001 del actual. O una cosa que se suele utilizar también bastante es coger el inverso del M para sacar el porcentaje de cuánto, hasta qué punto. Esto nos está diciendo al ser menor que 1, nos está diciendo hemos mejorado. Menor que 1 es mejorar. Y si quisiera saber, digamos, entre comillas, el tanto por ciento de lo que hemos mejorado, normalmente también se utiliza el inverso, que es por lo que antes lo he escrito al revés, porque te dice cuántas veces es mejor. Entonces, ¿cuántas veces es mejor? Pues es 1 partido por M, es decir, 1 partido por 0,001, que es 10.000 veces mejor. Entonces ya veis que se utiliza la M, la inversa de la M. La M es lo que te dice la relación entre el fallo actual y el anterior, menor que 1 ha mejorado, etcétera. Y si lo que pasa es que tomas el inverso, lo que te dice es cuántas veces has mejorado. Por eso en este caso pues te sale que has mejorado 10.000 veces, y lo utilizaremos, ya digo, bastante a lo largo
del curso. Bueno, pues vamos a un tercer ejemplo, que en este caso me dice que yo he tirado 2 dados normales, no trucados, es decir, con propiedad, o sea, con probabilidad uniforme, lo cual quiere decir que yo tengo 2 dados de 1 y de 2. Cualquiera de ellos, pues lo que tienen es, te puede salir números del 1 al 6, estos son los posibles resultados. Los dados, aunque no lo dice, son independientes uno del otro y me van a preguntar cosas sobre su probabilidad, y la información que me da es que tengo una probabilidad de tipo uniforme. O sea que para cada dado, la probabilidad de cada resultado es un sexto en cada uno de los dados. Con esa información, pues lo que me van a preguntar es cosas por los dados, 2 dados a la vez, y como os comenté, para eso lo mejor es dibujar la tabla. Voy a dibujarla, pero voy a pausar la grabación, no hace falta que veáis cómo se dibuja una tabla. Bueno, he dibujado una tabla con 6 filas y 6 columnas que corresponden a las posibles 6 valores del dado 1 y las posibles 6 valores del dado 2. Fijaros que cada cuadradito es un cuadradito que, como tenemos, es uniforme y tenemos 6 por 6, 36 cuadraditos. Tendrán todos la misma probabilidad, y esa probabilidad sumada 36 veces pues debe de dar 1, por tanto la probabilidad de cada casilla pues es un 36. Y es un dibujo que nos va a ayudar a resolver. Lo primero que nos preguntan es cuál es la probabilidad de que la suma sea par. Y la forma más fácil de hacerlo es sencillamente marcar las casillas en que la suma sea par y ver cuántas hay, porque sabiendo el número de casillas, pues multiplicados por 36, pues nos lo va a dar, o bien dicho de otra forma, casos favorables partido por casos posibles. ¿Dónde es par? Pues fijaros, este 1 y 1 que es 2, es par. 1 y 2, estoy sumando fila con columna, el resultado del dado 1 con el del dado 2. 1 y 2, 3, que no, este sí, porque 3 y 1, 4, 4 y 1 no, 5 y 1 sí es par. En el siguiente fila 2 con 1 no, 2 con 2 sí, 2 con 3 no, 2 con 4 sí, 2 con 5 no, 2 con 7 sí. Y enseguida pues ya uno le va pidiendo el truco, y aquí tenemos marcados todas las casillas en las que nuestro dado es par, con cuyo motivo ahora ya nos resulta muy fácil resolver el problema que nos han planteado, y es que la probabilidad de que la suma sea par pues es la mitad de las casillas, es decir, la mitad de 36, que es 18, partido por 36. Hay 18 casillas que me interesan, de 36 posibles, y puedo hacer este razonamiento de casillas que me interesan partido por casillas que hay, porque hemos dicho que son con probabilidad uniforme. Bueno, pues vamos a por nuestro segundo problema, que dice lo siguiente. Dice, sabemos que el resultado del segundo dado es mayor que el segundo. O sea, sabemos que de 2 es mayor el resultado que de 1, y nos van a pedir una probabilidad. Lo primero que vamos a hacer es, por primera vez, representar gráficamente lo que significa esta condición, y vamos a utilizar una de las posibles interpretaciones que tiene, como que lo que estamos haciendo, cuando estamos diciendo que el resultado del dado 1 es mayor que el resultado del dado 2, una forma alternativa es pensar que estamos quitando todas aquellas casillas que no nos interesan, porque sabemos que no han ocurrido. Es decir, todas aquellas casillas en que el dado 1 sea, mayor sí, pues aquello en el que el dado 1 sea mayor o igual que el dado 2. Entonces lo que vamos a hacer es tachar casillas. Voy a tacharlas en rojo, y voy a tachar todas aquellas que no me interesan. Antes he marcado las que me interesaban, yo normalmente utilizo círculos para lo que me interesa, cruces para marcar lo que no me interesa. Entonces, ¿cuándo no me interesará? Pues no me interesan, voy a ponerlo aquí, no interesan, sí, dado 1 es mayor o igual que dado 2. Pues vamos a tachar las que no nos interesan. Como este es el resultado del dado 2, la fila del resultado del dado 2, no nos interesará el caso en que dado 2 ha salido un 1, entonces no nos interesa el caso en el que el dado este también ha salido un 1.
En el caso en que en el dado sea un 2 sea un 2, no nos interesa que los casos en que el dado 1 o el dado 2, perdón, el dado 1 sea 1 o 2, cuando haya salido un 3 nos dicen que no ha ocurrido y por tanto no nos interesan casos en que el dado 1 sea menor o igual que 3, exactamente igual, ¿vale? Entonces una forma de interpretar esto de las probabilidades condicionadas es quitar, tachar aquellos casos que no te interesan porque sabes perfectamente que esos dados no están. Bueno, entonces lo único que hay que tener un poco de cuidado porque cuando nosotros hacemos esto, voy a volver a negro, ¿vale? Hemos tachado aquellas casillas que no nos interesan y digamos que este dibujo que tenemos ahí, lo que nos está representando es todos los casos posibles ahora. Es decir, estas son las casillas que quedan. Y como estas son las casillas que quedan, el número de casillas que quedan son 1, 3, 6, 10, 15. Ahora ya no podemos pensar que la probabilidad de cada casilla es un 36avo, porque al tachar 21 de esas 36 casillas nos hemos quedado solo con 15 casillas. Entonces ahora ya la probabilidad de cada casilla, sabiendo que D2 es mayor que D1, o lo que es lo mismo, sabiendo que hemos tachado aquellas casillas en que D1 era menor o igual que D2, hay que volver a razonar cuál es su probabilidad. Me quedan 15 casillas, que son las únicas 15 posibles con la información que me han dado, y por lo tanto la suma de sus probabilidades tiene que dar 1, estas tienen probabilidad un 15. Esta es la parte, digamos, más compleja del ejercicio, porque ahora me están pidiendo, ya sé eso, y dice, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dos sea par? Pues es volver a repetir la misma historia. La probabilidad para sacar cuál es la probabilidad de que sea par, pero ahora ya sabiendo que D2 es mayor que D1, pues hay que volver a hacer la misma historia. Hay que ver cuáles me interesan. Pues vamos a ver. A ver, ¿dónde estamos? A ver, que esto a veces se me queda muy en pequeñito, cuesta trabajo verlo. Bueno, pues esto sería 2 con 1, que no me interesa porque quiero que sea par. Este sí me interesa, 1 y 3, 4, 1 y 4 no, 1 y 5, 6 sí que me interesa, este no, 6 con 2 y otra vez la misma historia. Es tener un poquito de paciencia. Y esos son los casos que me interesan porque son los casos en que fila más columna, pues me sale que tiene, que suma par. Por tanto, ¿cuál es la probabilidad? Pues lo que tengo que hacer es sumar esta 1, 2, 3, 4, 6, sabiendo que cada una de ellas tiene probabilidad un quinceavo, o dicho de otra forma, de las 15 casillas que me quedan, después de tacharlas en rojo, hay 6 que me interesan, pues 6 de 15. Así que ahora me van a preguntar lo de si son independientes o no. O sea, si que el dado 2 sea mayor que el dado 1 influye o no influye para que sea más probable que la suma. Así, ¿cómo puedo yo contestar a eso? Pues lo único que tengo que decir es, yo tengo dos probabilidades. Yo tengo la probabilidad de que la suma sea par. Vamos a poner que la suma sea par. Que lo he calculado, que eran 18 36 avos. Tengo otra probabilidad que he calculado ahora, que es la probabilidad de ser par cuando sé que D2 es mayor que D1. La he calculado, me ha salido 6 quinceavos. Y como salen distintos, pues lo que estamos diciendo es que influye, porque saber que D2 es mayor que D1 me cambia la probabilidad. En este caso, por una vez vamos a terminar las cuentas, 18 tercios, que es, perdón, 18 36 avos, que no quedó. Era un medio, probabilidad 0,5. Y en cuanto al 6 partido por 15, lo podemos simplificar por 3, y esto es 2 tercios, que es 0,6 periodo. Como vemos, salen distintos, y como salen distintos, lo que pasa es que cuando sé que la probabilidad cuando ya sé que el dado 2 ha salido mayor que de 1, hay más probabilidades de que la suma sea par que antes, por tanto influye sobre la probabilidad, y estos sucesos no son independientes porque uno influye en el otro.
son independientes. Entonces la forma natural de ver si dos sucesos son independientes, por lo pronto, pues es calcular las dos probabilidades. Si salen iguales, porque no influye; si salen distintos, es porque sí influye. Creo que no me he dejado ningún ejercicio, ningún apartado por hacer. Hemos visto los tres, sí. Vale, pues vamos al cuarto ejercicio, que dice: tenemos 4 fabricantes, los 3 primeros fabrican, es otro de ver si son independientes. Dice: los 3 primeros fabrican cada uno un tipo de CPU, vamos a llamar CPU1, CPU2 y CPU3, y un tipo de GPU, también 1, 2, 3, mientras que el último solo fabrica un tipo de CPU, que se llama CPU4, y aquí nos han puesto pues todos los porcentajes de ventas para cada par CPU-GPU. Creo que no me he equivocado, la suma, por supuesto, debe de sumar 1, que son todas las ventas, el 100%, y nos piden que calculemos algunas probabilidades, una vez más con la mismo tipo de idea, para evitar estar siempre haciendo, digamos, tablas y tal. Pues lo que vamos a hacer es, como nos la dan hecha, vamos a aprovechar, vamos a hacernos una copia, y cuando queramos hacer cada apartado, pues podemos ir copiando y pegando. Entonces vamos al primer apartado, este de aquí, voy a llamar apartados A, B y C. Bueno, pues vamos a por el apartado A. Primero, siempre muy fácil, dice: ¿cuál es la probabilidad de comprar una CPU o una GPU de tipo 2? En este caso, obviamente, no estamos en un caso uniforme, todos los cuadrados tienen en principio probabilidades distintas, pero la filosofía es la misma. Yo lo que voy a hacer es marcar los que me interesan, aquellos que tengan una CPU o una GPU de tipo 2, cosa que ocurre obviamente en esta fila, porque aquí tenemos una GPU de tipo 2, y también ocurre en esta columna, porque tenemos una CPU de tipo 2. Yo he interpretado el O como que tengamos una CPU de tipo 2 o una GPU de tipo 2, o también considero válido el que sean los dos a la vez. Entonces, ¿cuál sería esa probabilidad? La voy a dejar en rojo. Digamos que sería de CPU 2 o GPU 2. Podríamos hacerlo de dos formas, y de hecho yo lo voy a hacer de dos formas. Una es contando directamente. Lo único que tengo que hacer es contar las probabilidades de cada casilla. No puedo hacerlo por casos favorables partido por cada caso posible, porque cada casilla tiene una probabilidad distinta. Voy a empezar por filas, pues esto sería 003 más 015 más A01 más 004 más 005 más 003. Creo que lo he puesto todas bien. Se corresponden a 003, 015, 01, 004, 005 y 003. Una forma alternativa, y también totalmente correcta, pues sería, y en cierta medida más fácil, sería lo siguiente: llegar y decir: bueno, pues voy a volver a calcular la misma probabilidad de CPU 2 o GPU 2, y lo que diría sería: pues voy a contar los que están con CPU 2, que son los de esta fila, más los de GPU 2, que son los de esta columna. Pero con cuidado, porque claro, si he contado primera fila segunda fila, y luego he contado segunda columna, claro, el cuadradito este de aquí lo he contado dos veces. Hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Entonces por eso lo quito, menos la probabilidad de CPU 2 más GPU 2, que es y GPU 2, que es una forma de hacerlo, sobre todo cuando se tienen ya las probabilidades escritas. Muchas veces lo que la semana que viene os contarán, dentro de semanas, se llaman las probabilidades marginales, o sea, contadas ya por fila y por columna, pues es más rápido, porque uno dice fila 2, que es 0,15 y 0,1 y 0,04 y 0,05, que es 0,24, que esa es la fila 2, más columna 2, 0,03 y 0,03, 0,06 y 0,1, 0,16,
pero con cuidado de quitar 0,16, de quitar la intersección, este trocito de aquí, que es 0. Por supuesto, si hiciéramos las cuentas, nos saldrá lo mismo por un lado que por otro. Bueno, pues ese era el primer apartado. Vamos a por nuestro segundo apartado. Si vemos que lo necesitamos, yo creo que no lo vamos a necesitar, pero voy a hacer una copia. Voy a dejarlo, sí, si lo vamos a necesitar. Nos va a venir mejor si lo ponemos un poquito más para abajo. Y lo que voy a hacer también es pues coger y el enunciado pasar un poco más para abajo para tenerlo. Control C. Y así se nos queda con más espacio. No me deja hacerlo tan simple porque es texto. Voy a hacerlo entonces tipo texto. Voy a entrar aquí y voy a copiar el texto. Control C. Voy aquí. En tipo texto y en negro, pues que me ponga el apartado. Sí, se nos quedará más ordenado. Habrá que quitar aquí un poquito de espacio. Bueno, y como luego voy a volver a necesitar mi tabla para el tipo, para el tercer apartado, pues me lo vuelvo a copiar. Ahora mismo yo le he perdido un montón de papeles. Bueno, pues vamos a hacerlo. Nos dice lo siguiente, dice, ya sabemos cosas, entonces vamos a tener probabilidad condicional. ¿Qué es lo que sabemos? Pues, y conforme lo vaya leyendo, lo que voy a hacer igual que antes es tachar. Dice, lo primero que sabemos es que no se compran CPUs de tipo 4. Entonces, como sé que no se compran CPUs de tipo 4, pues todo esto de aquí, ya me puedo olvidar de esas casillas. Lo siguiente que me dice es la CPU y la GPU usadas van a ser de distintas fábricas, entonces esta tampoco puede pasar. Tampoco puede pasar y tampoco puede pasar. ¿Vale? Y a partir de ahí me dicen, oye, calcula una serie de cosas. El problema que tenemos siempre que utilizamos estrategia de tachar es, hemos tachado y hay que reordenar las probabilidades, igual que hicimos antes. Antes tachamos las probabilidades y dijimos antes era un 36avo porque hay 36 casillas. Ahora lo que pasa es que nosotros tenemos, me parece que eran 15 casillas, pues ahora la probabilidad es un 15avo. Pero ¿cómo hacemos ese tipo de historia cuando nos encontramos con que hemos tachado de distinta probabilidad? Pues lo que hay que hacer es decir, ¿cuántas quedan? Pues las que quedan como probabilidad serían, voy a sumar 0,03 más 0 más 0,15. Vale, he dejado esto marcado y por eso me está corrigiendo, me está poniendo todas las líneas estas así. Hemos dicho 0,03 más 0 más 0,15 más 0,04 más 0,1 más 0,03. Esta es la probabilidad, digamos, de las casillas que hemos dejado. Es decir, aquí si lo veis tenemos 0,03, 0,03, 0,06, 0,04, 0,1 y 0,1, 0,2 y 0,15 hemos dejado 0,25. Entonces, claro, eso es un problema porque nosotros la suma de las probabilidades siempre tiene que ser 1. ¿Qué es lo que hacemos? Pues dividir por 0,25 para que las que queden sean 0,25 entre 0,25 sea 1 y ya tengamos todo sobre 1. Entonces lo que vamos a hacer es arreglar nuestras probabilidades poniendo todas divididas por 0,25. Aquí no hace falta porque... Y este proceso es lo que se llama el proceso de normalización, del que también haremos ejemplos en clase la semana que viene. No sé si lo habéis dado en clase en el instituto o no. Entonces, siempre que utilicemos esta técnica de tachar cosas porque ya tenemos condiciones que nos dejan fuera casos, pues lo que hay que hacer es normalizar. Y eso es el equivalente a digamos, la regla de Bayes cuando dividéis por la probabilidad de B. O sea, aquí lo que tendréis sería la probabilidad del B y por eso estáis normalizando. Bueno, y ahora nos dicen, bueno, pues sabemos eso, sabemos que solamente quedan esas casillas, sabemos ahora cuáles son sus probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que una de las dos sea de tipo 1? Pues vamos a marcar las que nos interesan. Si una de las dos es de tipo 1, pues puede ser la GPU, y entonces estaremos en este caso, o en este caso. O puede ser que sea la CPU, la que es de tipo 1, en cuyo caso pues estaríamos en este caso. Entonces, la probabilidad de estar con una CPU de tipo 1 o una GPU
de tipo 1, pero sabiendo que no uso la fábrica 4 y que, digamos, la CPU es distinta en el sentido de marca distinta de la GPU, pues ya la puedo calcular. También lo podría hacer con el O, pero en este caso es más fácil sencillamente sumar. Esto sería pues 0,15 partido por 0,25, que es su probabilidad normalizada, más 0,1 partido por 0,25 más 0,03 partido por 0,25. Para el que le apetezca probar, pues podríamos haberlo puesto como la del primero más la segunda menos lo del tercero. Hubiéramos dicho en el primero que nos queden son estas dos de aquí, la del GPU1, el que sea la GPU, la de tipo 1, pues las dos de la columna, y luego hubiéramos quitado la esquinita porque esa esquinita es la que hemos contado pues, dos veces. ¿Vale? Bueno, y finalmente nos preguntan una tercera cosa, no hace falta volver a hacerla, podemos hacer perfectamente aquí. Dice si la marca de CPU y la de GPU son independientes, en el sentido de si influye la CPU que has comprado con respecto a la GPU que has comprado. Bueno, como tenemos en el portapapeles, tenemos puesto nuestra tabla, podemos ponerla solo por empezar con una tabla, digamos, en blanco. Entonces lo que nos preguntan es si influye, por ejemplo, la CPU en la GPU. Pues eso es fácil de contestar. ¿Cuál es el porcentaje de GPUs que se venden? Pues depende, porque aquí lo tenemos. Por ejemplo, me están diciendo si influye, vamos a ver si influye, por ejemplo, en la GPU. En GPU. Exactamente igual, lo podríamos hacer para ver si influye la marca en el GPU2, en el GPU3. Pero es que tenemos la información, porque ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cuál es el porcentaje de GPU1 que se venden sabiendo que hemos comprado una CPU1? ¿Cuál es el porcentaje de GPU1 que se compran si lo que pasa es que han comprado CPU de tipo 2? ¿Cuál es el porcentaje de GPU1 que se vende si sabemos que tenemos CPU3? ¿Y cuál es el porcentaje de GPU1 que se vende cuando hemos comprado una CPU de tipo 4? Estos son todos los posibles porcentajes de GPU que hay. Si son todos iguales, ya sabemos que si son todos iguales es porque la CPU no influye. Si son distintos es porque la CPU influye. Pero es que en este caso es muy fácil de visualizar, porque aquí tenemos todas las ventas de GPU. En la S pues los tenemos aquí. Basta con fijarse en esta fila. Aquí tenemos toda esa información puesta. Me preguntan, ¿son todas iguales? No, son distintas. Y por lo tanto, como son distintas, lo que pasa es que lo que me está diciendo es que el tipo de CPU influye en la probabilidad o porcentaje de ventas, en este caso, de GPU1. Por lo tanto, no son independientes, sí que influye. Exactamente, si quisiéramos hacer un estudio igual para la GPU2, pues nos iríamos a la segunda fila. Para la GPU3, pues también en la primera fila. Podría ser que para unos tipos de GPU sí que influyera y para otros no. Entonces, digamos que si tenéis una fila que todos los números son iguales, lo que está diciendo es la columna en la que estás no influye en esa fila. Si quisiéramos hacer un estudio al revés, pues para cada columna, si los números son iguales porque la fila en la que están no influye, si son distintos porque la fila las influye, y se puede estudiar qué CPU influyen en ventas de GPU, qué GPUs influyen en ventas de CPUs, etc. Luego la tabla pues, nos da la información de forma muy, muy rápida. Bueno, y ese es el último ejercicio, así que ahí lo dejamos. Algunos hemos utilizado alguna cosa un poquito como introducción para cosas que hablaremos la semana que viene, como es el concepto de normalizar la tabla, pero bueno, venía digamos bien para poder terminar algún tipo de ejercicios. Ahí lo dejamos.